estar aquí una vez más congregados en tu nombre, Señor, para aprender las grandezas de tu Torah, Señor, de tu Mesías y de tu redención, Padre. De esa salvación tan grande que nos has mandado cuidar, ayúdanos a entendernos y a entender más las cosas que tú tienes preparadas para nosotros en esta vida, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que haces, por nuestras vidas, las bendiciones, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Esta semana la parashá se llama Va'etchanan. Va'etchanan significa y suplicó. Esa es la parashá, porque así empieza el versículo en Deuteronomio 3:23 y está hasta el 7:11. Está Haftarah en Isaías 41 y el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, en Mateo 23:31. Y empieza de esta manera, dice Va'etchanan. El verbo Va'etchanan proviene de la raíz que significa la palabra que conocemos comúnmente como gracia. ¿O han oído hablar del apóstol Juan? Su verdadero nombre en hebreo es Yohanan. Su nombre es gracia. ¿De qué habla el libro de Juan? De la gracia de Dios, del regalo de Dios, lo que vino a dar Dios gratis, no porque nos lo merezcamos, sino por gracia. Esta parashá también habla acerca de la gracia, Va'etchanan. ¿Okay? En el término lo que está diciendo, Moshe no exigió recompensa por sus méritos, suplicó con humildad, compartiendo que todo cuando recibimos proviene exclusivamente de la misericordia divina. Muy bien, entonces en ese momento dice, supliqué al Señor, Señor soberano, has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte, porque hay Dios en el cielo y en la tierra que pueda hacer las obras y las obras poderosas que tú haces. Déjame ir y ver la buena tierra más allá del Jordán, esa fina región montañosa y el Líbano. La parashá de esta semana comienza con el recuerdo de Moisés de cómo suplicó a Dios que le permitiera entrar en la buena tierra más allá del Jordán. Dios, sin embargo, se negó y le dio instrucciones para que subiera una montaña para poder ver la tierra prometida. ¿Se imaginan cuando usted le pide algo a Dios y Dios dice que no? ¿Qué creen que es? Pues no. Y es no. Y no hasta, pero Moisés iba otra vez, pero Dios, déjame entrar. Que no. La tercera vez que fue, te dije que no y no vas a entrar y listo, y se acabó. No vuelves a decir. No, pues ya. Al que suplicó, al que pidió, cuando Dios no te aprueba algo, no lo aprueba. Por eso todo lo que tenemos en esta vida, hasta la vida misma, es aprobado por Dios. Todo es gracias a Él. Gracias a que Él me levantó en la mañana y yo estoy aquí pudiendo estar con ustedes. Es gracias a Él que tenemos todas las maravillas, todas las cosas. Le dijo a Moisés, ve a la cima de Pisga y mira hacia el oeste, al norte, al sur y al este. Mira la tierra con que tus propios ojos, ya que no vas a cruzar este Jordán. Ahora, en esta parte no pudo entrar, pero se recuerdan cuando vino la transfiguración de Yeshua. ¿Quién estaba al lado de él? Moisés y Elías. Y ahí sí tuvo que pisar el monte, en la tierra santa. Entonces sí logró entrar, pero no solo que en la vida que tenía aquí no lo logró hacer. ¿Por qué pasó así? ¿Por qué de esa manera? Acuérdense que todo Dios lo que escribe, lo escribe por algo y lo hace por algo. Todo tiene que ver con la profecía. Moshe no nos introduce a la tierra prometida. La Torah no nos lleva a la vida eterna. No podemos ni cumplirla y no podemos, aunque la cumplamos, llegar allá con la Torah. Por eso es la necesidad de un Salvador. El Salvador es el que la puede completar y es el que hace la redención a través de su sangre. De otra manera, si usted quiere cumplir toda la Torah, también tiene que cargar una cruz, también tiene que crucificarse, también tiene que chorrear toda la sangre y hacer todos los procesos que hizo Yeshua, con lo cual no va a pasar. ¿Me entiende? Entonces, no puede cumplir toda la Torah, no puede pasar a la vida eterna, no puede pasar con Moshe. Necesita a Yehoshua, a Josué, el guerrero, que venga, conquiste la tierra y lo introduzca y le dé su parte y su porción. Ese es Yeshua, quien nos introduce a la tierra prometida.
a la vida eterna. No solo es Moshe, es Yeshua y Moshe. ¿Ok? Esta porción de la Torah incluye algunos de los textos más fundamentales de las escrituras judías. Incluye hasta los 10 mandamientos, el Shema, el deber de estudiar y amar a Dios, los mandamientos de los Tefinim, las Mezuzot. Además, esta porción incluye la predicción de Moisés sobre el exilio y la eventual redención del pueblo judío en los Hayarit, Hayamai, en los fines de los tiempos. O sea, ya desde la Torah se profetizaba acerca de estos tiempos. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué tiene esta porción. Esta porción tiene 12 mandamientos, 12 misbah. Dice, no desear la posesión ajena en Deuteronomio 5:18. Saber que Dios es uno, Deuteronomio 6:4. Y esto lo vamos a ir ampliando un poco más, porque en realidad se han hecho tantos debates y concilios acerca de esta. ¿Por qué es uno? ¿Por qué son tres? ¿Por qué? ¿Qué tal son 7? ¿Por qué? Pero todo está en la escritura. También el cuarto, amarle a Deuteronomio 6:5, donde es la Behapta. Aprender la Torah, Deuteronomio 6:7. Decir el Shema 2 veces al día, en la mañana y en la noche, antes de dormir. Llevar tefilín, filacterías en la cabeza, Deuteronomio 6:8. Atar los tefilines en el brazo, Deuteronomio 6:8. Y poner una mesusa en cada poste de la puerta para recordarnos. No tentar indebidamente al profeta. No hacer pacto con los idólatras, en Deuteronomio 7:2. Y no mostraréis favor a los diferentes clases de personas, ya sea pobre o sea rico. Deuteronomio 7:2. Y no casarse con no judíos, Deuteronomio 7:3. Estrictamente no se casaban con fuera de alguien que fuera cananeo, que fuera de otra tribu, que no tuvieran que ver con las 12 tribus de Israel. Muy bien. Y eso es Torah, eso es lo que está en este libro. Ahora, normalmente en este libro no es nuevo que se enseñaba la Torah. En Nehemías 8:1 nos habla el relato donde Nehemías dice: juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la Torah de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Si fue en el séptimo, en el primer día del mes séptimo, ¿qué día era? Yom Teruah. Yom Teruah, la fiesta de Yom Teruah, mes séptimo, ¿ok? Estábamos hablando que en este mes se celebraba la fiesta y ellos se reunieron desde la mañana. ¿Qué hora es cuando sale el alba? A las 6, 7 de la mañana. 6 de la mañana, dice, hasta el mediodía. ¿Entonces cuántas horas? 6 horas. Dice, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la Torá. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Masías, y a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. ¿Quiénes son todos ellos? Todos ellos son los que explicaban lo que se leía en la Torah. Como dicen los pastores de aquellos años. Escribas que se leía la Torah, pero se le daba la explicación. ¿Desde dónde? De un púlpito de madera. O sea, lo mismo que se hace en la sinagoga, poner un púlpito, leer la Torah y luego se da una explicación. ¿Sí? Ya venía desde la Torah. Entonces abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Cacub, Sabatai, Odías y Masías, Kelitas, Ariel, Josabed, Anán y Pelaía,
hacían entender al pueblo la Torá, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la Torá de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Muy bien. En ese tiempo comprendieron que venía la fiesta de Yom Kippur y luego la de los tabernáculos. Pero cuando volvieron a celebrar tabernáculos, desde los tiempos de Josué, no se celebraba. O sea, Moisés pasó Salomón, celebró aquí, celebró allá, pero ellos volvieron a restituir todo, la Torá. Ahora dice que Dios habló a Panim, que quiere decir cara a cara. Más bien es, como es plural, es caras a caras. ¿Ok? Con los reunidos ante Moisés, y no solo con sus padres. Además de los 10 mandamientos, a Moisés se le ordenó instruir al pueblo sobre varios hukim, mishpatim, estatutos y juicios que debían observarse en la tierra que el Señor le estaba dando a Israel. Para estar cara a cara ante el Señor, Éxodo 33:11, Dios hablaba con Moisés cara a cara con quien habla con un amigo. Moisés ve el rostro de Dios. Pregunta, ¿Moisés conocía a Yeshua? Sí. Sí, nuestra figuración. Cara a cara le está diciendo como con un amigo. Es decir, Moisés andaba haciendo todo lo que tenía que hacer, entraba al tabernáculo y de repente ahí estaba alguien. Una persona, una figura, una sombra, algo. Alguien había adentro. ¿Y cómo va a estar adentro si no pasó por el sacrificio y todos lados? ¿Quién era esa persona? Pues Yeshua. Y Moisés ya estaba acostumbrado a hablar con él cara a cara, conocía su voz, después lo vio cara a cara. Mateo 24:21, porque les digo que no volveréis a verme hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch haba b'shem Adonai. En otras palabras, Sion permanecerá sin consuelo hasta que Israel reciba a Yeshua como el rey legítimo, que se llegue ese día pronto. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Es la importancia de evangelizar al pueblo judío, porque nosotros ya dijimos eso cuando aceptamos al Señor. Creímos en el Señor, lo creemos, lo traemos, lo tenemos, pero nuestros hermanos judíos aún no han encontrado consuelo, porque por más Torah que hagan, no encuentran el consuelo. Todo el mundo ven que los odian, los persiguen, no tienen paz ni interior ni exterior. Y necesitan al Yeshua, la salvación. El Señor Adonai aquí se identifica como el Caná, el Dios celoso, una designación repetida en otras partes de las Escrituras, en varios textos, Deuteronomio 5:9, 6:15, Primera Reyes 19:10. En memoria de la ceremonia de bodas entre Israel y Dios, un judío que se involucra en idolatría es como un cónyuge que voluntariamente comete adulterio. De hecho, la idolatría es una forma de adulterio espiritual. El Señor cuida a Israel con amor y cercanía, como un marido fiel y apasionado cuida a su amada esposa. Así que cuando estamos idolatrando algo, estamos haciéndole daño especialmente a Dios, porque le estamos siendo infiel enfrente de su cara. Estamos haciendo infidelidad, teniendo otros dioses. El Caná y el Dios celoso. Podemos aprender a responder a estas situaciones a través del ejemplo de Moisés y otros personajes de la Biblia, como el rey David. Cuando el hijo pequeño del rey David de su aventura adúltera con Sheba se enfermó gravemente, David le rogó a Dios que le salvara la vida al niño. Ayunó, oró y se postró boca a tierra toda la noche, en 2 Samuel 12:16. Sin embargo, el niño murió. ¿Cómo reaccionó David a la decisión de Dios? Cuando David se enteró que su hijo estaba muerto, se levantó, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró en la casa del Señor, adoró y luego se fue a su casa y comió algo. 2 Samuel 12:20. ¿Por qué? Porque ya estaba muerto. Él mismo le dijo al profeta: yo puedo ir a él, pero él no puede venir a mí. ¿Tenía razón de haber juzgado Dios a este niño, a este bebé? ¿De haberlo matado? ¿No dejar que naciera? Cuando David estaba teniendo un adulterio
con Sheba. ¿Te imaginas que de ahí hubiera venido el Mesías? Del adulterio. ¿Y cómo defendíamos eso? ¿Verdad que no? Se puede. Entonces, murió el niño, Dios lo salva, Dios lo sana, por allá lo tiene. David recibe el castigo. David le dicen que no. ¿Usted se imagina que le diga al rey David no? ¿Y por qué no nos puede decir a nosotros no también? A veces nos dice que no. Y tienes que agarrarte de lo que él dice. Que te vaya bien. Muy bien. La mayoría de las veces, casi el 99% son sí. Quiero esto. Ok, sí. Sí. Pero hay un día que te vas a topar con el no con Dios. Tienes que estar preparado, aunque supliques, aunque llores, aunque te revuelques, aunque hagas lo que hagas, es un no. Porque Dios sabe lo que está haciendo. Un ejemplo más perfecto lo que encontramos en Yeshua, el Mesías, cuando él fue recibido con la respuesta no de su amado Padre. En el jardín de Getsemaní, Yeshua preguntó si se le podía quitar la copa del sufrimiento. Y Padre, si es posible que me quiten esta copa. Sin embargo, no como yo lo haré, sino como tú. En Mateo 26:39. ¿Imaginas qué hubiera pasado si le hubiera quitado la copa de sufrimiento? No hay salvación. No hay salvación. No hay redención. No se hubiera hecho la redención, no hay sangre, no hay forma de ser salvos. O cada quien va a ir a pagar con su sangre. Órale, todos a pagar pecados. Entonces Dios ya tenía esto de antemano, no lo podía quitar, sí lo podía quitar, pero no lo debía quitar, porque era parte del plan desde antes de crear este mundo. Yeshua estaba triste y profundamente angustiado al darse cuenta del terrible sufrimiento que soportaría, incluso la muerte en una cruz. Se sometió a la voluntad de Dios diciendo: Padre mío, si no es posible que se quite esta copa, a menos que yo la beba, que se haga tu voluntad. Mateo 26:42. Así es como debes responder a los no, que se haga tu voluntad. Señor, me pasó esto, ¿cómo? Que se haga tu voluntad. No la mía. Así es, tu voluntad. Él sabe lo que nos conviene. En hebreo el jardín de Getsemaní se llama Gatsemanim. Y significa la prensa de leña. La prensa, no de leña, no, la prensa del aceite. Shemanim. Es la forma plural del shemen, la palabra hebrea para aceite. Dado que el aceite representa la unción de Ruach HaKodesh, era un lugar apropiado para que Yeshua se sometiera a la voluntad de su Padre y recibiera una unción para llevarla a cabo. ¿Cómo es que se hacía el aceite de la unción? Machucaban los olivos. Los olivos, ¿verdad? Los tenían que machacar. ¿Qué creen que estaba pasando en el exprimidor del aceite en el jardín de Getsemaní cuando Yeshua estaba llorando? Estaban sacando el primer aceite, ¿no? El extra virgen, el más puro. Por esa razón es que le cayeron gotas de sangre del estrés y de la presión que Dios estaba haciendo en ese momento, sacándole la unción. ¿Alguien quiere unción? ¿Que los metan en un proceso de esos? No aguanta. De orar, suplicar y meterse con el Señor. Dice, aunque era un hijo, aprendió obediencia de las cosas que sufrió. Hebreos 5:8. ¿Qué podemos aprender de Moisés, David y Yeshua? Aprendemos que habrá momentos en los que el rotundo no de Dios puede causarnos dolor y sufrimiento. También podemos aprender que Dios dice no por una variedad de razones. Por ejemplo, en el caso de Moisés y David, las consecuencias del pecado estaban involucradas. En el caso de Yeshua, en el jardín de Getsemaní, solo había una manera de lograr la voluntad de Dios, la redención de la humanidad. También podemos ver amablemente aceptamos y confiamos en las respuestas de Dios. Nuestras pruebas pueden refinar nuestro carácter y hacernos más como Yeshua. Las pruebas no son para atormentar, las pruebas son para hacerte más fuerte, tener más carácter como Dios. Tú piensas que no, me está castigando.
No, te está moldeando. Te está moldeando para que no cualquier cosa te tumbe, no cualquier cosa te haga daño, tengas más carácter. Para tener el carácter de Dios hay que pasar muchos procesos, pero eso es uno de los procesos que hay que pasar. Dice en Deuteronomio 3:28, encarga a Josué y anímalo a fortalecerlo, porque él guiará a este pueblo y hará que hereden la tierra. Deuteronomio 3:28. Así como Dios le dijo a Moisés que animara a Josué a cruzar el Jordán y llevar a la próxima generación a la tierra prometida, también podemos ser llamados a pasar la antorcha de la fe a la próxima generación. Esta parashá discute esto mismo, la importancia de alentar y fortalecer la próxima generación para que siga a Dios, tal vez incluso de todo corazón más que nosotros. En Deuteronomio 4, Dios nos ordena que enseñemos su Torah a las generaciones venideras. Enséñales a tus hijos y a sus hijos después de ellos. Observen y hacer los mandamientos de Dios. Es nuestra sabiduría y entendimiento a los ojos de todos los pueblos. El pueblo de Dios debe ser conocido como un pueblo sabio y comprensivo. De hecho, en la Torah dice así: observarlos con cuidado, ya que esto mostrará tu sabiduría y comprensión a las naciones, que se enterarán de todos estos decretos y dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Deuteronomio 4:6. Todos nos conocemos los mandamientos. Desde niños, ¿verdad? Nos los enseñaron. Pues, ¿qué les parecería si fuéramos con Yeshua y nos enseñara él mismo la Torah el día de hoy? ¿No les gustaría estar ahí cuando estaba dando el sermón del monte? ¿Usted con sus preguntas? ¿Ah? Pues vamos a ver qué dijo. ¿Qué dice? El sermón del monte es como los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Fíjense bien, aquí sí me tienen que ayudar. ¿Quién quiere leer Mateo 5, 21 al 26? Porque habla acerca del mandamiento de no matar. Sí, yo lo leo. Cinco, 21, 26. Dice: respondiendo Yeshua les dijo: de cierto os digo que si tuviereis... no, perdón, este es el capítulo 5. Sermón del monte. Dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fausto quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate con tu hermano primero, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Muy bien. Entonces, Una pregunta de eso que le dio usted, Rob, en Sí. Mateo 23, ¿dónde está? Mateo 23, 19. No sé si alguien más se ha hecho esa pregunta, pero Mateo 23, 19 dice lo siguiente. Yeshua está hablando y dice, le está hablando a dice Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo, y empieza a compartir todo. Y en el 23 dice, en el 19, perdón, 23, 19, dice: necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que habita. Y aquí literalmente Yeshua dice necios. Y aquí acabamos de leer que dice: aquel que llame necios hermanos será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿cómo se entiende eso?
Ok, está bien. Entonces, simplemente, o sea, son cosas porque es que en sí el sentido más que necio, y habría que verlo en el griego, no he hecho, bueno, en su momento hice la tarea, ahorita no recuerdo, pero el contexto simplemente para aclararlo, porque uno, por ejemplo, en Colombia pasa, no sé, en otros países, pero a veces un papá le dice no sea necio, o bueno, cosas así. El punto no es decir la palabra necio, como si fuera la palabra. El punto es cuando se le está diciendo a alguien acá como el odio, o también cuando aquí la palabra que traduce en falso es como decirle a un hermano eres hijo del diablo, o sea, Insultarlo. no solamente insultarlo, porque no es solamente insultarlo, es como si yo le dijera a usted se va para el infierno, usted es un hijo del diablo. Maldición. O sea, es no como es un raca. maldecirlo. ¿Cómo? Algunas versiones dicen raca. Sí, Raca, es sí. la palabra griega. Y raca quiere decir cuando alguien de plano le está diciendo eres pato, o sea, no sirves para nada. Sí, exacto, O sea, lo excluye el pueblo de Dios, básicamente, es como si lo sacara del campamento. ujú. Entonces, ese es el sentido, porque si no estaríamos hablando de una contradicción. Que Yeshua dice, ya Yeshua estaría pecando Sí. por decir la palabra necios. Entonces hay que entender que no es, tiene un poquito más de fondo. Cuidado con la Reina Valera, mejor dicho. Ok, volviendo al tema, lo que quiere enfatizar en Mateo 5:21 es acerca del mandamiento de no matar. O sea, habéis oído que no matarás. ¿Cuántos aquí matan? Resuelta. ¿Ni uno? Moscas. Ok, pues dice el Señor, cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable del pecado de matar. Y cualquiera que lo maldiga está listo para irse al infierno. ¿Sí? Lo que dice él, yo también estoy de acuerdo. Cuidado con la Reina Valera, porque Pablo nos advierte una cosa, dice, airaos pero no pequéis. Si me entiendes, tú puedo estar molesto con alguien y no hay pecado. ¿Sí me Claro. entiendes? O sea, tú y yo no podemos estar siempre de acuerdo. El pecado nace cuando ya siento odio en contra de una persona. O sea, sí, pero no. De Sí, hecho, no. de hecho, habría que, ahí sí les sigo el consejo, cuidado con la Hay un Reina Valera. versículo que porque- dice airaos, pero no pequéis. Es decir, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no pase el día y no pide perdón. A ver, Pues que pase los días. examinemos a Caín. ¿Caín fue un enojo de una sola vez? No. No. ¿Desde cuándo venía Ya lo teniendo venimos odio por su imaginando. hermano? Para que se gestara el asesinamiento, el homicidio del hermano, o sea, él lo tuvo que llevar. Diario. Yo creo Es que algo ese- que crece en el corazón, Exacto. se siembra, se va regando, se va regando. Entonces, cuando tú ya le dices a tu hermano, ¿se lo dices a la primera? ¿Qué te hace? No. No. No le maldices luego, ¿va? Sino hasta que ya traes ahí eso Lo vamos a cada, tener. cada rato y ahora ya se te sale la maldición. Ya estás muy de para allá cayéndote al infierno en la casa. Para llegar a matarlo. Sí, porque el simple hecho de decir mi hermano es un tonto, pues una vez te la puede pasar, 2 veces, 3 veces, 4, 5, 6, y ya no se va, ya tienes que, uno mismo como ser humano le aumenta. Ya no, ahora no es tonto, ahora le dice más feo, luego le dice más feo, luego le dice más feo. Hasta que llega al punto de que estás muy encima de estar al punto de caer en el infierno. Yo agregaría una cosa a eso que usted menciona, hermano, para tener, porque, o sea, yo sé que siempre lo hemos entendido así y yo no estoy diciendo que no, definitivamente no es así, pero yo creo que si nos ponemos minuciosos no es exactamente lo que nos está diciendo la Escritura. Siempre hemos entendido eso, que podemos airarnos siempre y cuando no pequemos, pero si somos súper específicos, cuando vamos a Efesios 4:26 no es lo que nos está diciendo la palabra. Cuando vamos a Efesios 4:26 dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿cierto? Y ahí está citando, de hecho aparece en la mayoría de las Biblias, Salmos 4:4. O sea, aquí Pablo está citando el Salmo, no fue algo que él se inventó. Y cuando vamos al hebreo, que tenemos más herramientas para escudriñar verdaderamente la literalidad del versículo, en Salmos 4:4 dice, temblad, y no pequéis. Es decir, esa palabra temblar allá la tradujeron como que
airaos. Pero el Salmo no nos está mandando a airarnos. Precisamente lo contrario, está diciendo tiembla, o sea, conténgase si es necesario, pero no peque. O sea, si usted tiene una emoción, si usted siente algo y le da rabia, es preferible que usted tiemble, pero no ejecute a un punto de pecado. Y seguidamente, ¿por qué confirmamos eso? Porque ahí mismo en Efesios dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿El libro de Santiago? Correcto. Entonces yo no entiendo tanto, yo sé que siempre se ha entendido así, que el sol no se ponga sobre vosotros, ¿no? Pero yo entiendo que ya la ira es algo que no deberíamos sentir. Porque a veces se puede pensar, bueno, yo puedo estar airado desde que no peque. Y se malentiende. Yo sé que nada más el cerco, decir no peque, ya es un excelente cerco, pero yo creo que la Escritura nos está llevando más allá y nos está diciendo tiemble, pero no nos está diciendo airados. La literalidad no dice eso. Exacto. Pero hasta dónde, bueno, y supongo que sea divergente, ¿no? Digo, que levante su mano, el que puede suprimir una emoción. Como lo que veíamos en la mañana, Robert dijo, tampoco poder suprimirlos hace daño. También hace daño. Nosotros somos muy emocionalistas, porque yo tengo una vez hace mucho tiempo visitaba las cárceles, había un varón que era supuestamente creyente, tenía a su amigo y los quería mucho supuestamente, pero en el momento que ellos cayeron en la bebida, yo estaba con ese grupo dándole una palabra a los otros, y a él lo encerraron ahí y dijeron, yo le voy a decir algo, pastor, yo maté a mi amigo, porque me tenía cansado. Le metí el cuchillo, no me mate, le metí, y lo maté, y si no me mate. A mí me dejó choqueado, porque yo estaba ahí, ¿no? Entonces yo creo que una persona cuando va guardando, llega un momento que suelta y sigue su pecado, por eso no hay que guardar nada. Exactamente. Por eso hay que evitar eso. Es que para agregar a eso lo que vino, una de las cosas que vino a hacer Yeshua fue a elevar la interpretación. Entonces, por ejemplo, todos estos casos de no matar, de no adulterar, de alguna forma se entendía como que si yo no he hecho la acción, entonces no he pecado. O sea, eso es lo que se pensaba. Y entonces Mashiach lo que viene a hacer es como el mantenimiento. Cuando una máquina se daña, los seres humanos estamos acostumbrados a hacer cosas correctivas, porque ya se dañó, ya nos toca. Pero lo que Mashiach vino a hacer fue un mantenimiento preventivo. O sea, no esperar a que se dañe, sino los primeros pasos son estos, no dé los primeros pasos, porque inevitablemente los lleva a eso. Entonces, no está diciendo no adultere y ya, no. El que en su corazón ya deseó, es una cuestión de que el contexto le permita finalizar el acto. ¿Sí me entiende? Y si no lo finaliza, no es porque en usted haya santidad, sino porque no se le dio la oportunidad. Ahí hay una estrategia preventiva. Entonces, antes de que cualquier cosa, desde su adentro, y sienta algo así, erradíquelo. Lo mismo con esto de matar. Nadie mata a alguien no, me caía re bien, pero allá en su corazón empezó a guardar y tal, como caía. Entonces, y la lista de esa charla que da Mashiach es preventiva, mantenimiento preventivo del espíritu. Por eso es lo que dice que la Torah es nuestro ayo, nuestro guía, nuestro babysitter, lo que nos mantiene ahí. Y al final vemos que no podemos llegar y que necesitamos más, que necesitamos que nos ayude para poder obtener eso. No por fuerza propia, porque ni tan fácil es suprimirlo, ni tan fácil es tampoco soltarlo. Entonces, ¿qué necesito hacer? Entregarlo a Dios. Se quema ahí en la cruz y entonces ya es otra historia. Vives libre. Se te quita esa carga, se te quita esa pesadez y ese problema, esa culpa de que tú quieres hacer daño y ese peso de que te están oprimiendo. Sé libre. ¿Cómo? Ve a Mashiach, ve a Yeshua, ve a Él. No decimos en Mateo 5:27 habla acerca de no adulterar, ya lo explicó el hermano, pero ¿qué dice en Mateo 5:27 a 32? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer
para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer debe carta de divorcio, pero yo os digo, hasta 32. Muy bien, en el caso de no adulterar, que dijo Yeshua también acerca de la generación al final. Esta generación demanda una señal y es una generación adúltera, por lo cual ninguno de nosotros está exento de estar en la generación adúltera. Todos hemos cometido este pecado. El 32, lo tanto leer. Wow. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Eso ya es puro matrimonio, no se divorcia, se vuelven a casar. Entonces, ¿quién no es culpable de ese mandamiento? Esa es la primera. Él dice que no. Dijo Pablo, yo de todos los pecadores yo soy el mayor. ¿Ok? Voy por delante. Así que por Mashiach no nos podemos ocultar los pecados. Nos está instruyendo, está viendo qué es lo correcto, qué es lo que falló y qué es lo que Mashiach vino a hacer en Yeshua. Vino a hacer con nosotros. En Mateo 5:33 habla de no usar el nombre de Dios en vano, donde habla de que no juréis por el cielo, por la tierra, porque ni son de nosotros y estamos jurando. También de su sí sea sí y su no sea no. No digas por Dios te lo juro. Menos. ¿Ok? Más. ¿Vas a ir allá? Sí. ¿Vas a ir allá? No. Que sea tu sí, sí y tu no, no. Exactamente. Vamos a decir, no sé. Esa sería una salida. No sé. Maybe. Entonces, Mateo 5:38 al 42 nos habla de no robarás. Cuando habla aquí de no robar, te dice que cuando te pidan caminar una capa, llevar una carga por una milla, llévale 2. Si alguien te pide, dale. Si un limonero allá te pide dinero, dale. Y doble de lo que espera. ¿Y por qué? Si no das, le quitas. ¿Ok? Bueno, yo tengo diferente interpretación de eso. Pero antes de que, perdón hermano, bueno, yo tengo una pregunta, ¿verdad? Acerca del punto de no adulterarás. ¿Hasta qué punto, bueno, Yeshua lo mandó literal? O sea, de que dice que si tu ojo te es ocasión de caer. O sea, yo pienso que habría muchos tuertos y muchos hombres. Sí, Sin manos. Antes de la antigüedad, de hecho, ¿cómo se llama? Se hacían eunucos. Los eunucos. Bueno, pero eso está en contra de la Torah, ¿no? Otros los hacían y otros se hacían. Así que, sí es literal. Cuando dicen espiritual, no, es literal. ¿Qué es literal? Lo de sacarse no. Sí, claro. Y si no te lo vas a sacar de Empecemos por ti. Bueno, o sea, Me pongo mis lentes, no saquen, mira. el mandamiento de no No robar. me sacan los ojos. Va con el mandamiento de no robar. Al estirar tu mano, ¿qué estás haciendo? robando, Robando. En Al Pakistán, tomar una mujer ajena, ¿qué estás haciendo? robando. Robando. Estás tomando. Entonces, hermanos, En Pakistán es así. Tenía una señora amiga que tenía a su hijo misionando en Pakistán. Él robaba acá y en la esquina estaba el otro para cortarle la mano. Y le cortan la mano al que roba en Pakistán. Pero eso es completamente antitorá. O sea, estás sacando la gracia de los mandamientos. exacto. Por eso. Por medio de ahora, Pero eso es su ley. sí. Ahora, entonces, ¿cómo
cómo le hace Dios. Porque así como dice, todos estaríamos sin manos, todos estaríamos tuertos. No, Estaríamos desmembrados todos. Todos. a mí ya me En la literalidad veces, hermano. estaríamos todos Sí, desmembrados. ¿verdad? ¿Ok? Ciego, todo. Yo ya no existía. Ok. ¿Qué le dijo a Daniel allá en Babilonia? ¿Qué le dijo a Daniel cuando estaba en Babilonia? Todos sus dioses, todas sus mujeres, todas las cosas. Dijo, lava tus ojos con colirio. Santifícate más. Apártate más. Apártate. También se lo dijo Yeshua a la iglesia en Apocalipsis. Lava tus ojos con colirio. Sí. ¿Sí me entiendes? Lo que yo pienso, no quise entrar en argumentos. Lo que yo pienso es, para mí, la Torah te provoca sabiduría. Si yo veo una persona, digo, yo estuve 5 años pastoreando drogadictos. Si a mí tú vienes y me dices, cada vez que te piden tal, vas en contra de los fundamentos que tenemos dentro de un ministerio de drogadictos. Totalmente. Si me entiendes, para un drogadicto le das y olvídate. Dale $3. Con eso se prostituye, se droga y te regresa $1. ¿Cómo? No lo sé. ¿Sí me entiendes? Entonces yo pienso que lo que yo pienso es lo que está diciendo es, pues si te piden, pues no argumentes. ¿Sí yo lo que pienso así. Porque yo también cuando veo una persona en la calle digo... Pero sí le daban alojamiento, le daban su cama, le daban comida. Hermano, pero O sea, sí le daban. Sí, hay por que ejemplo, saber qué. digamos, Pero con si sabiduría. estamos en un grupo donde estamos, como a lo mejor ustedes estaban guiando unas personas a salir y tal, entiendo que hay un contexto de que les limitaban dinero, no sé, supongo que cada situación es diferente, pero por ejemplo en Canadá, un compañero que yo siempre pues le compartía el evangelio y trabajamos juntos, y aparte en invierno, que a veces hay homeless allá, es difícil, y uno sabe que se lo gastan probablemente en droga, eso se sabe. Y un día llegó y me dijo, oiga, no sé qué hacer porque siempre que vengo hay un homeless que me pide, yo nunca le doy, yo tengo un dilema porque quisiera ayudarlo, pero yo sé que se lo gasta, que no lo aprovecha correctamente. ¿Qué hago? A mí y no le he dado por eso. ¿Usted qué opina? Me dijo. Y entonces yo le dije, yo le daría. Y me dijo, ¿pero por qué si se lo va a gastar mal? Y yo le dije, ¿cuántas cosas nos ha dado Dios que Él sabe que la vamos a administrar mal? ¿Y acaso nos lo dejó de dar? ¿Sabiendo Él que lo íbamos a administrar mal? No, Él no nos dejó de dar, sabiendo que iba a administrar mal. Es el mismo principio. Entonces, lo que Dios ha hecho con nosotros, usted cumpla con ser de bendición. Ahora, no le dé solamente algo físico, o sea, dele $5, $10, un pan de comida, lo que usted considere que Él va a aprovechar mejor, ya sea dinero o comida, pero más que darle físicamente, cuando usted le dé, mírelo a los ojos, pregúntele su nombre, dígale que Dios lo ama y ore por él, o dígale al menos que va a orar por él, pero recuérdele que Dios lo ama. Así no es una cuestión de que simplemente, me siento bien porque le di algo físico, sino que usted lo bendijo a esa persona, y si luego esa persona va y se gasta eso en droga, ya, o sea, usted no tiene control de eso y es algo que Él dará cuenta a Dios, pero usted tiene que ser un promotor de lo bueno. Si está en sus manos, hágalo y bendígalo. Esa fue mi opinión a él, porque parto de que si el principio fuese no dar cuando la persona lo va a administrar mal, entonces nosotros no habríamos recibido tanto. Así lo entiendo yo, así lo veo yo. Pero la importancia está en esto. La mayoría de casos sí, porque siempre Depende del contexto. la Torah nos manda la presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Eso dice la Torah. Hay países que es al revés, ¿no? Que todo el mundo es culpable hasta que demuestra su Hay que inocencia. demostrar En la eso. Torah no, en la Torah es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Entonces, en la mayoría de contextos aplica eso, pero hay contextos también, por ejemplo, lo que le pasó a la tía y a Jimmy, su ferretería, iba un muchacho de la calle y siempre le daban dinero y se enteraron que era para drogas. Entonces lo cambiaron y le daban mercado. Y él tomaba el mercado y iba a Las Pulgas, que es un lugar de homeless, y vendía el mercado para comprar drogas. Entonces ya cuando ellos saben que lo que están dando es para drogas, ellos no pueden hacer eso. Ellos ya ahí tienen que decir, ya están participando del pecado. Pero si uno no tiene pruebas, es lo que tengo que hacer es, o sea, no tengo pruebas de que lo va a comprar en drogas,
Yo tengo que asumir la inocencia. Y ahora, porque es Tengo que- importante, de hecho hablamos siempre de una historia, pero seguro que hay varios testimonios de personas que eran drogadictas y simplemente escucharon a alguien decirles Cristo te ama, y eso les hizo un clic, siendo drogadictos. Y ese fue el primer paso para que muchas personas les cambiara la vida, porque algo internamente les hizo clic. No fue una gran prédica, fue solamente mirar a la cara y decirle Cristo te ama, lo cual un drogadicto y un homeless se acostumbra a que la gente ni siquiera lo mira a la cara, como si no existieran. Entonces, nada más ese gesto, conocemos de una historia que literal eso fue lo que le hizo clic a esa persona. Entonces yo digo, ¿por qué privarnos de eso? Dele $5, mírelo a los ojos y ore por él. Diga, ¿cómo te llamas? ¿Quieres que oremos? Bueno, ¿no quieres? Ok, voy a orar por ti esta noche. Dios te bendiga, Dios te ama. Ya. A mí eso me parece bueno. Esa es la que vamos a la parte siguiente, en Mateo 5:43, dice amar a tu prójimo. Todo lo que está escribiendo es eso. Hacerles el bien. Porque el no amar a tu prójimo, agarras la ventana de tu carro y la subes. Sí. Ni miras quién está afuera. Se está mojando, tiene niños, lo que sea, no, yo no sé, yo estoy en mi carrito y yo voy a hacer mis cosas. Yo no sé nada de nadie. Ahí se ve la diferencia. Por eso Mateo 5:43 nos dice por qué razón debemos de hacer estas cosas. Bendecir a los que os maldicen, orar por los que os ultrajan. Claro que bendices a tus hijos, bendices a los que te hacen bien, pero también a los que te hacen mal. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ser así? ¿Por qué tengo que bendecir a los que me hagan mal? Y dice el contexto, dice, Dar bien, mamá. porque vosotros sois hijos de Dios. Claro. Amén. Hay que atacar lo malo con lo bueno. Yo tengo algo bien fuerte, que yo perdoné al hombre que mató a mi hermano. Mi hermano, por ser buena gente y seguir a Dios, recogió a uno de Veracruz, México. Lo recogió, lo llevó a su casa, le dio techo, le dio una traila, le dio llaves y todavía le pagaba. Al 1 año y medio le quitó la vida, abusó de una manera bien mal y fue y lo echó a su camioneta y lo fue a tirar al sur de Dallas y le atendió en su casa. Le dio todo, le dio comida, nunca le cobró nada, lo vistió, lo llevaba al mall porque yo lo vi. Y le decíamos, hermano, ten cuidado con este muchacho, se ve medio mañoso. Y mi hermano con su alma, que yo sé mi hermano que está bien, porque yo lo vi que mi hermano está bien. Lo mató este muchacho a balazos, le dio 2 balazos. Mi hermano trató de defenderse y aún así nos quitó a alguien. Y aún así yo no dejo pero eso sí, yo no meto a nadie a mi casa. Los miro de lejos, los amo, pero yo ya no acarreo gente a la casa. Sí, afuera sí. Sí, afuera sí, pero adentro te hacen un daño y uno batalla con eso. Es fácil esa posición O sea, que tú tomas. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has estado en Inner City? Yo pastoreé Inner City, ¿sí me entiendes? Y es un lugar donde de veras llega el momento en el que dices tú, Señor, ¿por qué me bruto? Señor, Es difícil, sí, ¿sí me entiendes? Señor, yo no entiendo. O sea, tú también tienes que entender, somos judíos mesiánicos, ¿verdad? No estamos en raíces hebreas. Dentro del judaísmo te está diciendo, y sin meterme en la Kabbalah. La Kabbalah te dice un principio. Si Jan está bien viendo fútbol, déjalo, él alcanzó su felicidad. Yo no voy a ir a quitarle a Jan la televisión. Le voy a regalar un control remoto porque ya no se para. Porque ya alcanzó su felicidad. ¿Sí? Búscala tú que tienes esa hambre. Entonces, yo trabajé para la ciudad de Dallas y llega el momento que ustedes quizás no conocen Dallas, a lo mejor vendrán Dallas. Hay un edificio tan precioso que costó casi $7 millones, se llama Bridge. Caben 2,000 homeless. ¿Y sabes por qué no entran y por qué prefieren quedarse en las calles? Porque para entrar les pasan el drug test. Tienen que protegerse.
O sea, esto es un tema bien sensible. Aquí está lo que tú Tienes que saber perdonar y dar. Nosotros vamos y usted sabe que si vamos, ayudamos y damos a la gente y perdonar. Y normalmente como que el que me ama más, este mundo lo va a odiar más. Y terminas, ¿dónde terminas? Muerto. Pero pues ¿con quién? Pues yo sé que mi hermano está con el Señor, pero sus hijos Ganarte el estaban cielo por chiquitos. placer. Recompensa. Los niños estaban chiquitos y mis sobrinos se perdieron aquí. O sea, porque les faltó el apoyo de un papá. Porque no es lo mismo que a 4 No hombres. tuve papá tampoco se nos escucha. Feo. Que no tengan el papá, que se lo mataron, que lo comió el coyote, lo que sea. Minúsculo. El que se pierde por sus propias decisiones. Es que igual no son casos que son blanco y negro. O sea, por ejemplo, esto o sea, ¿qué se puede decir? ¿Sí? Digamos que su hermano tenía un corazón inmenso, ¿no? Pero digamos que eso ya, no estamos hablando precisamente de coger hombres y meterlo a la casa, porque eso es para quien Dios se lo ponga en el corazón y le ponga esa tarea, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, sino, por ejemplo, allá en Canadá, en London, los Shabbats, un Shabbat al mes, nos íbamos a predicarles a los hombres, que los hombres de Canadá son drogadictos porque además el gobierno Los mantiene. les da la droga. Entonces no son hombres normales, sino los hombres de Canadá son una cosa que están con la jeringa y mientras usted les predica. Y nosotros solamente tuve la oportunidad de ir unas 3-4 veces, 4 sábados, pero claro, primeramente mientras hablábamos con ellos, yo era uno de los que éramos solo 2 hombres, entonces yo no cerraba los ojos, atento por si cualquier cosa. Sin embargo, puedo decir que, por decir una estadística, de cada 10 hombres que hablábamos, 7 nos escuchaban y lo sentían e incluso lloraban, y ellos reconocían que no querían estar ahí, que no sabían, y nos preguntaban, ¿cómo le oro a Dios? Yo quiero salir de esto, pero soy esclavo de esto, no sé cómo salir. Y pues no sé si a alguien habrá pasado, pero seguro hubo muchas semillas, porque vi mucha gente romperse y con una humildad de que quiero salir y no sé cómo nos preguntaban literal cómo le oramos a Dios. Y habían otros que se notaban los demonios que se nos burlaban así en la cara y decían atrocidades, y eso también lo vivimos. Pero el punto es que hubo unos cuantos que no sé cómo estarán hoy en día, que es difícil también hacer seguimiento a todo, pero en esos momentos se sentía que algo estaba pasando. Incluso uno de ellos, por ejemplo, que aparte de orar por ellos, les llevábamos comida y llevábamos, digamos, 50 paquetes de comida, y ya solamente quedaban como 5 paquetes y ya empezaba a oscurecer. Y ya ir en las noches ya cambia el ambiente. Uno no quiere en la noche porque de día puede ser difícil, ya de noche y ya estaba anocheciendo, ya casi quedaba muy poca luz, y nos quedaban 5 paquetes de comida y ya habíamos ido a todo el downtown, habíamos andado por el carro, parábamos, caminando, y ya no sabíamos dónde más ir. Entonces una señora que iba con nosotros oró y dijo, padre, no sabemos a quién entregar esto, guíanos tú. Y andamos 5 minutos más y paramos en la esquina y había unas personas, y bueno, aquí paremos acá, y fue una casualidad estar ahí, y había 10 o algunos, un número, y se les dio la comida, y la señora que oró, ellos ya se voltearon, nos despedimos con ellos, con ese grupo, porque ya era de noche y no nos bajamos del carro. Normalmente nos bajamos y todo, pero ya era lo último y simplemente se les dio la comida. Y todos dieron la espalda y yo iba manejando y empecé a arrancar suavemente, y la señora que había orado dijo, espera, y señaló a uno de ellos, tú. Y él volteó y dijo, yo, sí, ven. ¿Cuál es tu? Y ella sintió algo con él, y entonces él dijo, no, me llamo Luis, esto, tal. Y entonces ella le dijo, ¿y por qué estás acá? Dijo, no, hace 5 minutos yo no iba a venir, yo estaba por allá, y alguien se me acercó que no conozco y me dijo, vete ya mismo para la tienda de allá. Y le preguntamos hace cuánto fue, era aproximadamente 5 minutos, que era justo cuando Abigail, había orado,
Y entonces oramos y se sintió algo muy especial, muy especial por esa persona, y él se quebró y él dijo que quería volver a tener un trabajo y estaba en esa lucha, un señor joven de 50 años, y fue muy especial, muy bonito, o sea, y no sé qué habrá pasado con la vida de él, es difícil, ¿sí? Pero yo creo que son semillas que valen la pena y que estos temas no es ni blanco ni negro, de que hagamos un pedacito y a lo mejor puede que esa semillita con los años Dios la multiplique, ni siquiera nosotros vamos a ver el resultado, pero algo cambia en la vida de esas personas para bien. No es ni blanco ni negro, depende de cada contexto. Las semillas nunca las desperdicia Dios. Exacto. Siempre las hace crecer y cuando estemos con Él nos las va a mostrar. ¿Te imaginas? Yo le di un helado acá a esta persona. Pues mira, está acá. O sea, todo no es en vano, pero no lo sabemos hasta que veamos la cosecha. Aquí es la época de sembrar. Esa palabra que dicen, Siempre. cuando tuve hambre, me diste de comer, ¿quién lo dice? Siempre y Cuando tuve hambre, siempre me no diste se de comer, canse cuando estuve de enfermo, me sembrar. visitaste, cuando estuve en la cárcel, me fuiste a ver, eso lo dice que uno. Tuve hambre, me diste de comer. Hay gente que por ahí, ayer salimos con una amiga y vimos una persona sin pierna, una pierna no tenía, estaba en el Family Dollar, ahí, y bueno, y justo habíamos comprado pizza y mi amiga me dice, no, yo a este varón le voy a dar 2 porciones de pizza. Y sacamos pizza y mi amiga agarró y sacó y le dio. El hombre estaba sin pierna, sin una pierna ahí, y estaba re contento, y ella dijo, oró por él, lo bendijo, el hombre se quedó feliz, contento, y nosotros también, y ella también, porque hizo una obra bien. Tenía hambre y le dio a comer. Y esa es la otra parte. Claro. Cuando tú haces el bien a otra persona, te cuesta, entre más te cueste, más feliz vas a ser. Y se ejercita uno para hacer lo bueno. Sí, y al final se te hace costumbre. Sí, se te hace fácil ya dar. Por eso le digo que se den a todos. Sí. Porque te dice, pero no, es que no, porque el otro, tú da, tú ofrece, tú da como Dios da. Inclusive lo que estés comiendo. Tú da, o sea, Yo creo que mi punto no es el dar, yo creo que la gente que me conoce soy un hombre súper generoso. Sí. Lo que yo te he tratado de decir es que la Torah, por eso te digo, la Torah nos da la sabiduría. Siempre decimos esto, en una sinagoga jamás vas a encontrar 2 judíos que piensen iguales. no. ¿Por qué causa? División. Por la Torah. Y la Torah produce en nosotros criterio. Entonces, La Torah que cada quien... es un buen ejercicio. Si un nosotros buen ejercicio. estuviéramos solamente en la Torah, yo pudiera ir a predicar a un bar, pudiera entrar y ahí predicar. Si estoy en la Torah, ¿O no? No. para nada. No Puedo, se puede. puedo tocar a un leproso o a alguien enfermo. No. Es como dice un pastor ayer, dice que le iba a predicar a las prostitutas y un día no regresó. Ay, lo peor es que eso pasa, Pues es que- muy triste. ¿Sí me entiendes? Fuera de lugar eso. Porque es que ahí tenía su corazón también. Pues, No. si nos Eso vamos, ya es ir a la boca. Yo digo, buen criterio. si nos No. vamos a la Torah, no podemos hacer nada. No podemos hacer muchas cosas. No podemos ayudar al que está tirado ahí, quién sabe está enfermo. Si lo toco ya no puedo celebrar fiesta. Pesa, no puedo celebrar fiesta. No puedo hacer muchas cosas. No puedo trabajar en Shabbat. Y si se accidentó la persona y está tirada, no la puedo ayudar. Estoy en Shabbat, estoy en Torah. Por eso es necesario que viniera Yeshua y nos mostrara lo que es. Quiero misericordia, no sacrificio. Entonces, voy a romper el Shabbat por ir a levantar al que está sentado allá. Dios dice que se agrada. Y sin embargo, hay otro que va a estar con la Torah bien agarrada y decir: yo no, porque obedezco a Dios. Yeshua hacía milagros en Shabbat. Claro. Y él mismo Era el día que explicó la más palabra. milagros Sí. se reportan en la Biblia. La parábola nos dice: si tu vieja cae en el hoyo, no la vas a ir a salvar en Shabbat. Sí, chavos, es para hacer lo bueno. Entonces, lo que Dios nos está mostrando es que no hay que hacerlo, hay que superarlo por medio de Yeshua y con el Ruach HaKodesh,
Espíritu Santo, pero no te quedas ahí. Vas sobre encima de eso, sobre Torah, a hacer misericordia. Esa es la ley de los profetas, Pablo. Tener amor, misericordia. El amor vence la ley. El amor no tiene ley. ¿Me explico? La ley nos hace alumbrar cómo debemos caminar, pero no nos vamos a quedar ahí todavía. Tenemos que pasar a la acción y a la misericordia, al tocar al que está enfermo, ayudar al que está drogadicto, aunque se vayan las drogas. Pero como dice el hermano, cuando tú le lanzas una palabra, oras palabra, le dices algunas palabras de la palabra, dice que atraviesan dentro de sus tétanos. A esa le afecta. Por allá donde andan las drogas, esa palabra no va a venir vacía, porque el Señor dice, para eso la mandé y la voy a hacer que crezca. Así que nosotros tenemos que aprender a ser lanzadores de palabra. Para allá, para acá, para todos lados. Y eso es la siembra, eso es lo que el Señor encargó. El Señor nos está instruyendo. Incluso en Isaías 2 nos dice, muchos pueblos vendrán y dirán, vayamos y subamos a la montaña de Hashem, a la casa del Dios de Jacob, que el Mesías nos instruya de acuerdo a sus caminos y nos comportemos de acuerdo a su forma. Porque la Torah saldrá desde Sión y la palabra de Dios desde Jerusalén. ¿Qué está haciendo Yeshua? Precisamente una sombra de lo que va a ser al final. Todas las naciones van a aprender que lo que estamos estudiando y aprendiendo es. Si hay que estudiar Torah, sí hay que hacer Torah, pero con misericordia. Sin misericordia nos volvemos unos islámicos, legalistas. ¿Okay? Y odiando, teniendo odio en nuestro corazón, empezando a odiar al hermano que no hace eso. Es que eso fue lo que dijo Yeshua, ¿no? O sea, lo que le reclamó a los fariseos fue, se habían olvidado de lo mejor de la ley. También dijo la justicia, la misericordia. Es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley, o sea, esa es la columna vertebral de la ley. Exactamente. Así que va todo con todo. Dios no nada más es Torah. Dios es Torah, pero también es amor. Y Dios no solamente amor, es amor, pero también su carácter es Torah. Pero es que la Torah es la máxima manifestación del amor. El carácter de Dios, ¿Sí me entiendes? el cual O es sea, perfecto, también la Torah es amor. pero nosotros Porque somos... si me dice, yo le rompí al hermano, hoy, yo le pegué a su carro, y ahí tengo que quedarme, esperar que Yanni salga y decirle, hermano, perdóname, le pegué a tu carro por accidente. Eso es amor. Toma un carro nuevo. Pero si ando en el Espíritu Santo, y agarro y le pego y me voy, oye, la Torah es amor. Llora por él. Yo le tumbé Dios te bendiga. un foco en un parqueadero, con la B le tumbé un foco un día, un Mercedes. ¿No era mío? No, allá en el mall, en North Park. Y yo me quedé ahí y dije, bueno, le vuelvo a la aseguranza que le hice esto, pero voy a esperar al dueño del carro. Me quedé y era un americano. Y yo me le acerqué y le dije, yo fui la que te tumbé y me quedé aquí. Y me dijo, ¿y todo ese tiempo me esperaste? Le dije, sí. Le dije, pero yo tengo mi aseguranza, voy a llamar para que te lo ponga. Y me dijo, ¿sabes que cuesta mucho este poco? Le dije, sí, por eso me quedé, pero yo tengo mi aseguranza. Y me dice, ¿cómo se llama? Ya le dije, me dijo, oh, no, sí, me lo cubre. Le digo, y me dijo, no, vete, no lo voy a meter a mi aseguranza porque es nuevo. Dijo, lo que me gustó es de que te quedaste. Yo quiero oír más de esos Te quedaste aquí Eso y es yo Torah. dijo, tengo 5 es. horas y yo me quedé 5 horas esperando por él, quien fuera, pero yo estaba orando ahí porque yo me eché de reversa y la verdad Eso es mi Torah, foco sí se lo llevó, se lo jaló bien recio y mi ven pues es como ya está viejita pero muy fuerte y me dijo, no quiero que me lo pagues, hijo.
lo que me gustó es que usted se quedó aquí. Y yo dije, eres tú, Señor, el que mueves el corazón. Porque pues yo dijo, miraba su reloj a qué horas fue y le dije, y dijo, ¿ya fuiste adentro? Le dije, no, es que tenía que quedarme aquí. Hasta que llegó y me lo dispensó y yo lloré. Y me dijo, Amén. ven, te voy a dar un abrazo, no te enojas. Pero yo estaba llorando porque de la gratitud de ver, y el carro estaba nuevo porque todavía traía las placas de papel. Todavía no tenía su Qué bárbaro. Escogiste el adecuado. Sí, pues, Mi esposa tiró 2 correos, Un abrazo, pero no lo vuelvas a 2 hacer. mailboxes. sí. Y el primero que fui, la señora hasta me gritó. Y le dije, es que mi esposa le pegó con el carro echándole la reversa a su mailbox. Y me empezó a gritar y a maldecir. Pero luego me dijo, perdón. Es el hecho de que hayas venido a tocar mi puerta y no te hayas ido, ya dice mucho de ti. En aquel tiempo no existían las cámaras. Por eso yo digo que la Torah para mí, eso es amor a mi prójimo. ¿Cómo voy a desear tu mal? Hacer el bien. Hacer el bien. Y con el fariseísmo y todo eso, se nos olvidaba el amor. No, pues si Yeshua les dijo, ustedes que consumen las casas de los huérfanos y de las viudas, se quedaron con la lana. Sí. Eso sí estoy completamente de acuerdo. O sea, Pero la Torah es amor. Bueno, desde mi punto de vista. sí, Sí, la claro. Torah de Dios, la Torah del Mesías, es amor. A ver. Esa. La Torah de los fariseos, la Torah de otras gentes, de otras como lo aplican, es humana y por lo cual es sin amor. Y esa nos lleva a otro camino diferente. Amén. No es el Mesías, ni cerca. Que sin amor dice, Porque no dice nada, puedes hacer. Hay unos que hacen Torah, hacen los mandamientos, hacen las oraciones, hacen todas las cosas, diezman, ofrendan, ayunan y todo, ¿verdad? Y de esa manera piensan que ya van a llegar con el Señor, que todo va a estar bien. Pero como estamos hablando de la misericordia, no la aplican. Aparte, ellos mismos se sienten que son más justos que otra gente. Se aplican que son justos, que la justicia está en ellos y que ellos se saben muy bien los mandamientos y no son como los borrachos que están allá ni los drogadictos. Y no se juntan con ellos, se separan. O sea, según ellos se creen justos cuando realmente son igual de injustos que los borrachos y los que están allá. Pues Yeshua cuando le dijo que cayó una columna y mató a 3, dijo, no piensen que estos eran menos pecadores que ustedes, eran los mismos, igualitos. A él no hace diferencia, porque no hay. Todos somos pecadores, hemos fallado, y solamente hay un camino, es a través del Mesías Yeshua, y su enseñanza, esta es la Torah. Esa es la Torah, pero con amor. Cualquier judío o cualquier persona que te esté predicando la Torah, sin la misericordia, corre de ahí. Porque esa es sinagoga de Satanás. No veas eso, es un hombre que está sirviendo a Satanás, aunque está enseñando Torah. No está sirviendo a Dios. Porque el odio no viene de Dios, viene del mismo Satanás. Así que ustedes ya van a poder identificar quién sí es y quién no es, porque por sus frutos los conoceréis, no por su enseñanza, por sus frutos. ¿Cómo son ellos? ¿Qué hacen? ¿Cómo viven? ¿Qué predican? ¿Ok? Entonces sigue enseñando el Señor en Mateo 6:1, el de no codiciar, también en Mateo 7:15, no mentir, Mateo 11:25, no tender a otro Dios, solo a Adonai, Mateo 15:1, honra a tu padre y a tu madre. Todos estos mandamientos, ¿dónde están? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y Pablo también enseñaba mandamientos. Sí, Claro. porque él sabía Torah. Efesios 6:1. Precisamente ¿qué dice ahí en Efesios 6:1? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra y tus días sean extendidos. ¿Sí puede ser? Porque es el primer mandamiento con promesa. Que si haces bien a tu papá y a tu mamá, vas a vivir muchos años. No te vas a enfermar.
Muy bien. Es lo primero que debemos aprender. Y eso es amor, porque estaban discutiendo los fariseos, no, mejor yo doy mi ofrenda y luego si me sobra le doy a mi papá y mi mamá. Y dijo Dios, date tu ofrenda, no quiero tu ofrenda. Ve y arréglate a tu papá y a tu mamá primero. Y ya después vienes y das tu ofrenda. También dice lo mismo con el hermano. Ve, arréglate con tu hermano y después viene su ofrenda. Porque esa es, ¿qué está pasando si no ayudas a tu papá y tu mamá? ¿Dónde está el amor? Si no ayudas a tu hermano, si tú no lo bendices, ¿dónde está el amor? Dios te quiere el amor de ti. Esa es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del enemigo. Amor y odio. ¿Ok? En Mateo 17, 1 al 8 también dice, no te harás imagen y todo. Bueno, es otra transfiguración, cuando Yeshua enseña todo acerca de que se quería que le pusieran 3 enramadas aquí, que dijo, no necesito ninguna imagen, no necesito nada. Porque ni en este monte ni en aquel me adoraréis, sino en todo lugar estaré yo. Entonces Yeshua mismo fue el que trae los mandamientos, le da la correcta explicación, la correcta aplicación que eran los mandamientos, porque eso es lo que hacían los rabinos. Agarraban los discípulos, les demostraban cómo interpretaban ellos la Torá, y los discípulos se tenían que parecer a su maestro. Los discípulos que agarraban allá en aquellos años eran entre jovencitos, entre 14 a 20 años. Por lo cual todos esos que oye, Mateo, que Juan, eran muchachitos. No eran ancianos. ¿Verdad? Hicieron ancianos, pero con el tiempo de Yeshua eran los jóvenes. Ni se habían casado, más que Pedro era el más grande, yo creo. Pero eran los jovencitos que los agarró y empezó a instruir, les empezó a enseñar, a mostrar cómo se debía aplicar la Torá, así como los demás rabinos también así. Bien. Moisés profetizó que si los judíos más tarde se olvidaban del Señor y servían a los ídolos, perecerían en la tierra prometida y serían exiliados. Sin embargo, si se volvieran al Señor, hicieran Teshuvah con todo su corazón y con toda su alma, Adonai tendría misericordia de ellos. Tengan en cuenta que Moisés confió en la promesa del pacto del Señor de Abraham como base para la máxima misericordia de Dios y la restauración de Israel en los últimos días. Esta restauración de Israel de su largo exilio se logrará solo cuando estén en tribulación. Esto concuerda con las palabras de Yeshua, quien predijo los venideros días de Israel en el fin de los días, donde dice Mateo 24, 21, solo después de que Israel clame Baruch Haba Beshem Adonai, a referencia a Yeshua como Salvador, serán liberados durante los dolores de parte del Mesías, también llamado Sheble Mashiach, el tiempo de Jacob, o el problema, la tribulación de Jacob. ¿Hasta cuándo van a entender ellos? Ahorita ya están en guerra y todavía no aprenden. Van a venir más cosas más grandes. Y entonces cuando queden algunos pocos, ahora sí dirán Baruch Haba Beshem Adonai. ¿Por qué? Porque son tercos y duros de cerviz. Así que yo puedo ir con toda la palabra ahí, discutir con ellos, como que no van a creer. ¿Qué hacemos entonces? Pues es que no van a creer porque tienen los ojos vendados, ¿no? Como dijo el apóstol Pablo. ¿Quién los tiene vendados? ¿Quién se los vendó? Pues el Señor. El mismo Señor. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Orar por ellos, orar, interceder, Suplicar, que le abra los ojos, que les abra los ojos. Y en ese momento, cuando les abra los ojos Dios, así van a entender las escrituras. Dijo un judío, un amigo mío en México, dice, gracias a que nosotros nos mandaron los ojos, ustedes los gentiles están adentro. Es verdad. Sí. Así es. Siguen teniendo sus jalecos de los hijos mantenidos cerrados, siguen entrando todos los No, y gentiles. pues sí, es cierto. Todas las bendiciones que tenemos a diario, Dios bendiciéndonos, porque Dios cortó y entramos nosotros. Ahora,
Pero si estos se arrepienten, No, yo sí Dios lo los vi. puede volver a despertar. Los va a liberar. Los va a hacer. Durante muchos siglos, dice Moisés designó 3 ciudades de refugio, una al este de Jordania, repitió los 10 mandamientos, él puso el mandamiento más importante de la Torá, el Shema, ordenó que se usara tefilín. Es una señal en la mano, en la frente, y ordenó en los postes de las puertas israelitas estuvieran marcados con esos. También advirtió que no se olvidaran del Señor después de que entraran en la tierra y se establecieran como un pueblo próspero. Debían evitar la asimilación y recordar siempre que eran Am Segulá, un pueblo de tesoro de Dios. Ok. En la lectura de Marcos 12:29 se le preguntó a Yeshua cuál de los dos de la Torá es el más importante de todas. Y para decirlo de otra manera, ¿qué es lo que Dios requiere de nosotros? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas y cómo podemos cumplir este propósito? Yeshua respondió a esta pregunta recitando el Shema con el Behapta como el mayor mandamiento y el mayor mandamiento de Levíticos 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, como el segundo son 2 gran mandamientos. Ahí está lo que estamos hablando. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú ves al homeless, ¿a quién tienes que ir a ver? A ti mismo. Estás en esa situación, ¿cómo te tratarías? ¿Cómo te tratarías tú? ¿Cómo te tratarías tú si tuvieras el poder de tratar a ti? ¿Cómo lo ayudarías? ¿Dándole un lonche nomás? Ay, Como dijo el hermano, orar, dale, pero orar. como si fueras tú. Ese es el amor. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Ver a sus hijos que están haciendo el bien. Porque tú dirás, ¿y por qué existe el mal? Para que se manifiesten los hijos de Dios. Amén. Porque si no hay mal, pues ¿qué vamos a hacer? Para que se note la luz. Que se vea la diferencia, que se vea quiénes son hijos de Dios y quiénes no. Esto es lo que quiere Dios. Trata a tu hermano como si fueras tú mismo. Tú el drogadicto que estás ahí, tú el borracho, tú el pobre o tú el desahuciado. Trátalo como si fueras tú. Y entonces encontrarás a Yeshua. Y muchas veces él se pone de esa manera. Él se pone de homeless para ver tú cómo andas. Y tú de repente pasas y ¡pum! Sin nada. Y se te fue Dios, ahí estaba Dios. No, practiquemos la justicia. Por sin querer, algunos se albergaron antes. En una oportunidad, disculpe, una señora, no hermana, un señor, se vistió de traje, preparó su mesa, puso el mejor mantel, la mejor vasija, se vistió todo, puso lo mejor y empezó a orar. Jesús, Jesús, quiero que vengas a comer conmigo hoy en mi mesa. Y oraba, y oraba, y oraba. Y golpearon la puerta. Y era todo un harapiento sucio, moliento. Decía, ¿tiene un pedazo de pan? No tengo nada porque estoy esperando a Jesús. Dice, ahora estoy orando por venir a Jesús y lo estoy esperando a algo muy importante. No tengo nada, estoy esperando a Jesús y estoy acá, no puedo casarme, no puedo dar nada por usted. Y seguía orando y seguía reclamando a Jesús. Y él con su trajecito, con su corbata, con sus manteles, lo mejor para Jesús y su platito para Jesús. Y otra vez golpea la puerta y ahí le viene una voz audible que dice, vine, golpeé la puerta y no me diste. Era yo que venía. Pero él pensaba que Jesús iba a venir con su blanco, con todo, y él no era uno de la calle. Entonces, es tremendo, ¿no? Y ahí se muestra, en esto se muestra el Shema. Dios mismo es, dice que Él es la cabeza de la iglesia, que nosotros somos su cuerpo. Y que nadie en esta vida maltrata a su cuerpo. No se muerde a sí mismo, ¿sí? ¿Por qué no?
Entonces, ¿cómo Yeshua trata a su cuerpo? De la mejor manera. Lo sustenta, lo vive y se trata como a sí mismo. Le trata a nosotros. Ese es el ser uno. Lo que quiere decir el Shema, dice el Señor nuestro Dios es un Señor. Curiosamente la palabra Ejad en hebreo es traducida como uno, pero implica unidad en la diversidad, no de identidad numérica absoluta. La palabra para uno, solo uno, es decir, único, es Yahid. Por ejemplo, en Éxodo 26:16, las partes del tabernáculo Mishkan deben construirse de modo que será un Ejad, un solo tabernáculo. Y Ezequiel habló de 2 palos que representan a Israel fragmentado, reunidos en uno, y serán un Ejad en mi mano. Moisés también es Ejad en Génesis 2:24 cuando dice: marido y mujer serán una sola carne. Los atributos de Dios como fuente compasiva de vida, juez eterno, esposo, pan de vida, el amén, la palabra, puerta y salvador están unificados y afirmados en este versículo. La realidad última es multidimensional, personal y amorosa, y eso es parte de la esencia misma de Dios. Lo que está hablando cuando hablamos de Dios es que son la misma esencia, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, son la misma esencia, son el mismo. Cuando dice Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, ¿cuántas veces ustedes ven que dice Dios Adonai o Eloheinu o Elohim, que viene siendo Dios? ¿Cuántas veces? 4. Adonai. Shema Israel Adonai una, Eloheinu, ¿qué es Eloheinu? Pues Dios. Nuestro Dios, Dios. Adonai Echad. ¿Cuántas veces son? Sí. 3 veces, ¿no? Adonai, Eloheinu, Adonai. Pero dice que es uno. Ese hat. Pero si yo digo Elizabeth y yo somos uno. Y si yo digo yo, Elizabeth y Dios somos uno, está bien, ¿verdad? Lo mismo está pasando aquí. Adonai es el único, Eloheinu es el único, Adonai es el mismo. Así que cuando usted está hablando con Yeshua, es Dios mismo. Y cuando está con el Padre, Dios mismo. Y cuando está con el Ruach HaKodesh, es Dios mismo. ¿Sí? Y aparece en el Shema 3 veces. ¿Sabían ustedes que en el hebreo se necesitan 3 letras para hacer una palabra? Si no, no hay palabra, no se puede hacer. Todas tienen 3. Shema, Israel, todas tienen más de 3. Pero la raíz son 3. Sin esas 3, no sabes qué dice. Pero ya cuando estudias más hebreo, más avanzado, después aparecen unas comillas entre los textos, entre las palabras, y estas comillas hacen que el verbo se junte, y 2 letras hacen la raíz hebrea. Tienes que conocer esas raíces para saber qué palabra es. Por ejemplo, el Shema ya no va a aparecer así, ya nomás va a aparecer la Shin y la M. Amén. Más las 2 primeras. Y luego las comillas. Pero sigue siendo Shema, no cambia. Y después, cuando avanza más en el hebreo, todavía le ponen solamente una letra. Y ya nomás le escriben la Shin. Y con otras comillas. Y esas comillas indican que ese es un verbo, y ese es el verbo de la Shin, que es el Shema. Y eso va a ser más adelante en la clase de hebreo. Es como también, ¿no? El inglés es lo mismo. Y recortan la palabra. Entonces, ya se están cortando todos los verbos. De 3 a 2 a 1. Y cuando usted lee su Biblia, en el Antiguo Testamento o el Nuevo, cuando usted lo lee, de repente usted encuentra textos que Dios está hablando como Padre. Y Dios de repente encuentra textos de que Dios está hablando como la voz.
Y luego de repente encuentra que Dios está hablando como el Espíritu. Y luego de repente está hablando el Padre y el Espíritu. Luego de repente el Padre y el Hijo. ¿Por qué pasa eso? Por lo mismo. Porque siguen siendo el mismo en toda la Escritura y en la misma contexto hebreo durante toda la vida. Que los tres es el mismo Dios. Así que el Shema nos dice, Adonai es Ejad, una unidad compuesta. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué dijo el Señor? Al final dijo Pablo, Yeshua dice, reunirá a todos los salvados y Yeshua mismo se unirá al Padre. Y seremos una Ejad. ¿Cuántos miembros? Millones. Siendo uno con el Padre, y esa fue la oración antes de irse a los cielos, antes de pasar la crucifixión. Que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Esta debe de pensar, esta unidad, esta comunidad tiene que pensar como Yeshua. Amar al prójimo es la máxima expresión de la Torah. El ser uno con Dios. Si estuviera Dios aquí mismo, ¿qué haría? No estuviera haciendo los milagros así exagerados, no, estuviera repartiendo comida, ayudando al pobre y haciendo, orando por las personas. Ese es el Ejad, ese es Dios. El Dios es uno, el Dios de gracia, el Dios de Beathinón. De esta porción, que hasta aquí la vamos a dejar, porque tengo mucho más. Tenías hora. Y esa es la gracia de Dios. Y vamos a orar para cerrar y acabar con esta pareja. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos diste de estudiar la palabra de Adonai, Señor, la cual es gracia, la gracia de estar contigo, Señor, ser uno